Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Introducción a la Filosofía en este proyecto llamado Filosofía desde cero, en donde pretendo introducir a todo aquel que tiene un interés en la filosofía y que no está para nada acostumbrado con los textos filosóficos, que no ha estudiado nada de filosofía, a adentrarse en este campo de estudio. En este primer curso vamos a enfocarnos en los filósofos antiguos, es decir, los filósofos griegos y algunas escuelas helenísticas. Vamos a ver el pensamiento de cada uno de los filósofos que durante esta época protagonizaron la historia de la filosofía, los pensadores más importantes, más representantes de toda esta época, van a ser vistos en cada una de nuestras clases. Antes que nada me presento, si no me conoces soy Gerardo López Otelo. Soy licenciado en Filosofía por parte de la Universidad de Guadalajara y aparte he tomado algunos diplomados. Tomé un diplomado de 2 años sobre la crítica de la razón pura de Kant y un curso de 1 año sobre Schopenhauer. Por ello, estos dos autores son unos de los que más domino, ¿no? Sin embargo, también tengo ya bastante experiencia tratando de introducir a todos aquellos que no tienen conocimientos en filosofía a entender la historia de la filosofía, a entender la historia del pensamiento, cada uno de los principales autores de la historia de la filosofía, y esto es lo que me motiva a realizar este curso, ¿no? He tenido la fortuna de dar clases en varias ocasiones, en más de 2 años, a estudiantes de nuevo ingreso que se han metido a la licenciatura en filosofía. He podido asesorar a estos alumnos, he podido dar clases y tratar de traducir a veces el complicado lenguaje de la filosofía a algo un poco más fácil, un poco más familiar para todos aquellos que de plano nunca han leído a Platón o nunca han leído a Kant, nunca han leído a Aristóteles, etc. Entonces, la intención de este curso es llevarte a ti, querido alumno, que no has leído todavía filosofía, que no tienes conocimientos previos acerca de la filosofía, a este apasionante campo, ¿no? Y bueno, antes que nada, decirte también que tengo un curso gratuito de Salto a la Filosofía, en el cual me propongo darte una experiencia de qué es filosofar, y en ese curso gratuito, en esta misma plataforma, te doy una explicación de un panorama muy grande de la filosofía, te doy un avistamiento general de las ramas de la filosofía en general, y esas ramas son las que vamos a estudiar también en este curso de Introducción a la Filosofía, más detalladamente, ¿no? Pero este curso principalmente busca empezar con los filósofos antiguos para que tú como alumno conozcas el origen de la filosofía, ya que técnicamente la filosofía se origina en Grecia, y que a partir de ahí puedas ir estudiando históricamente a estos autores antiguos para después poder pasar a otras épocas como la filosofía medieval o ya la modernidad, que nos va a ser mucho más familiar. Entonces te recomiendo este curso gratuito que tengo en esta plataforma, ya que ahí doy varios consejos de cómo empezar a estudiar filosofía y te doy algunos tips para que no te frustres y te llega a resultar un poco difícil empezar a leer a los filósofos, ¿no? Sin embargo, estos consejos los voy a ir reiterando poco a poco en este actual curso, ¿no? Entonces te doy la bienvenida y te explico más o menos cómo vamos a llevar a cabo cada una de las clases. Nosotros vamos a tener un texto base y si bien tú podrías cursar este curso, valga la redundancia, sin leer, como docente sí te pediría que leyeras, ¿no? Te voy a encargar tareas cortas, pero de vital importancia, para que puedas adentrarte bien a lo que vamos a estudiar. Vamos a tener un texto básico y conforme vaya pasando cada clase te voy a pedir que leas una de las lecciones de este libro. Este libro es el de Lecciones Preliminares de Filosofía de Manuel García Morente. Justo lo tengo aquí. Y es un texto que se ve bastante pequeño. Es un texto hecho para personas que no han leído nada de filosofía, que están así desde cero en este campo. Así como todo aquel que tenga un interés por adentrarse de lleno en la historia de la filosofía, ver todo de manera cronológica a través de la historia. Y es un texto introductorio, pero no por ello es superficial. Es un texto muy profundo que profundiza mucho en el pensamiento de los autores
y que no escatima en exigirte como alumno que de verdad reflexiones mucho con estos pensamientos. Es un texto muy sintético, es un texto muy claro, pero es un texto que hay que leer de manera lenta, que hay que leer principalmente, y hay que leer de manera atenta, hacer tus apuntes, subrayar, etc. Entonces, te reitero, como docente sí te pediría que leyeras este texto, ¿no? Porque es de vital importancia entender que la filosofía es principalmente heredada a nosotros mediante textos. Tenemos textos en la historia de la filosofía, ¿no? Solamente en la filosofía más contemporánea es donde quizás tenemos material de otro tipo para adentrarnos en el pensamiento, pero aún así en nuestro día a día el texto es la base fundamental y la herramienta fundamental en la filosofía. Entonces vamos a leer cada una de las lecciones de este texto hasta la lección 7, que es Aristóteles. Hasta ahí llegaríamos a abarcar la filosofía griega y después vamos a pasar con otros textos pequeños y muy accesibles y muy placenteros y muy interesantes también de las escuelas helenísticas. Te voy a hablar de estas escuelas helenísticas, principalmente el cinismo, el estoicismo y el epicureísmo, y vamos a ver algunos de estos autores, ¿no? Que son muy interesantes, muy apasionantes, sobre todo en el campo de la ética. En cada clase que llevemos a cabo vamos a comentar cada una de estas lecciones que tú vas a estar leyendo y además vamos a estar agregando otro material, no únicamente, no voy a repetir lo que hay en el texto, sino que voy a tratar de explicarlo, agregar nuevas cosas y hacer que comprendas a fondo lo que vamos a ver en este texto y en otros textos que te voy a ir sugiriendo. También voy a sugerirte bastante bibliografía, que eso sí ya es accesorio. Si tú te interesas por algún presocrático, por Platón, por Aristóteles, por Diógenes, por Epicuro, puedes irte directamente a leer a los autores o a los intérpretes de estos autores, pero eso ya quedará por tu cuenta. Yo únicamente voy a sugerírtelo. Si quieres profundizar, tendrás, gracias a este curso y al esfuerzo que vas a llevar a cabo, las herramientas suficientes para que puedas adentrarte directamente al pensamiento de un autor. Muy bien. Entonces, este es el texto base. Es un texto muy económico. Se puede encontrar en muchos países de habla hispana. No sé si en otros países también se encuentra. Supongo que sí, porque es un clásico. Manuel García Morentes es un muy buen ponente. Es un docente muy bueno, grandioso a la hora de querer explicar de manera clara pero a la vez muy profunda la filosofía. En México, al menos aquí en esta misma edición, que es por RUA, está por ahí de los 120 pesos mexicanos, que serían alrededor de $5. Y también está en la editorial Losada, que es un poco más costosa. También se encuentra en libro electrónico. Pero si por la contingencia que en el momento en que grabo este material no puedes salir a comprar el libro físico, sí te recomiendo que lo compres en electrónico. Actualmente hay muchas herramientas para poder encontrarlo de manera electrónica. Pero aún así, en cada una de las sesiones yo te voy a proporcionar un texto PDF de la lección precisa que vamos a utilizar en esa clase, ¿no? Pero sí te recomiendo que lo tengas, sobre todo en físico, porque es muy útil tenerlo físicamente para poder subrayarlo de mejor manera, para poder rayarlo, para hacer tus notas, en fin. Y otra recomendación que te doy es que de cada una de las lecciones que vayas leyendo, que hagas un tipo de resumen o una síntesis, un texto simplemente, en el que detalles de manera clara para ti el cómo entendiste a este filósofo, el contenido de cada lección, porque en un futuro, y yo sé lo que te digo porque hasta ahorita yo lo sigo haciendo, en un futuro vas a volver a acudir a esas notas para rescatar, recapitular todo lo que viste, ¿no? Cuando estés leyendo a algún filósofo de la modernidad, cuando estés leyendo, por ejemplo, a Kant, y no recuerdes cuáles eran las bases de Kant, los filósofos anteriores a él, vas a tener esta gran herramienta de esta síntesis de la historia de la filosofía o del pensamiento filosófico
de Morente, y sobre todo vas a tener los apuntes que ya hiciste sobre este libro, ¿no? Entonces te va a resultar muy útil a la hora en que quieras recordar de manera sintética, de manera histórica, cómo se conforma el pensamiento de algunos filósofos. Ahora cabe hacer algunas advertencias y darte algunos requisitos para estudiar filosofía. Estos requisitos son simplemente el tener, por una parte, interés en estudiar filosofía, y por otra, una actitud respecto a cualquier tema de apertura. ¿Por qué digo esto? Esto de hecho lo toco en el curso corto y gratuito que te dije hace rato de Salto a la Filosofía. Digo esto porque la filosofía se da la libertad de dudar de lo que sea. En la filosofía no hay tabús tal cual. Entonces, a la hora en que quieres adentrarte a estudiar filosofía, debes de mentalizarte para encontrar textos sobre lo que sea. Puede que haya temas difíciles, que a algunas personas nos resulte difícil de leer. Por ejemplo, el tema de la muerte es un tema que a muchas personas les genera algún conflicto, ¿no? Hablar de manera clara y profunda de la muerte. Y es uno de los temas más recurrentes en la filosofía, ¿no? El tema de la muerte, el tema de la vida, el tema de la existencia, del sentido de esta existencia, una postura ante la vida, Dios, los actos malvados, los actos de crueldad, la obra de arte, los prejuicios sociales, las actitudes sociales, todo. Todo aquello de lo que podamos hablar es tema de la filosofía. Y la filosofía no se va a andar con tabús, la filosofía habla clara y profundamente de cada uno de estos temas, los desenmascara. Por eso te pediría que estuvieras abierto a leer cualquier tipo de cuestionamiento. Estés de acuerdo o no con el pensador que esté hablando de ese tema, sí te pido que tengas la apertura de abrirte a diferentes puntos de vista, ¿no? Esto, aunado con un interés en la filosofía, un interés en la historia del pensamiento, es lo que te diría que necesitas como prerequisito para poder estudiar, ¿no? Filosofía. Y me imagino que por eso estás aquí, porque te interesa la filosofía, te interesa conocer a profundidad el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de Schopenhauer, de Kant, de Hume, de Descartes. Y esos son los requisitos que yo diría que necesitas para estudiar filosofía, y aparte, unas advertencias que me gustaría hacer. Advertencia primera: a la hora de estudiar filosofía, estudia lento, lee lento, repite las ideas. Si algo no lo entendiste, repite este video que estás viendo. Si una lectura no la comprendiste, vuelve a leerla. No quieras acabar rápido porque no lo vas a disfrutar y no lo vas a entender. Sé que quizás tu alumno estés acostumbrado a leer novelas, leer literatura en general, y proponerte acabar de leer un libro en tal tarde o tal fin de semana o en una semana, ¿no? Eso con filosofía no pasa. Eso simplemente no se puede. Porque si llegaras a poder hacerlo, en realidad es que no estás leyendo bien y no vas a entender al final. Sí, alguien podría leerse la Fenomenología del Espíritu en una semana, pero si se lo lee en una semana de manera rápida, sin hacer apuntes y tratar de entender, sin acudir a intérpretes, no va a entender absolutamente nada de Hegel. Entonces, tú tranquilo a tu paso. Cada uno entiende la filosofía de maneras diferentes y de ritmos diferentes, y lee de manera lenta, con mucha paciencia, con mucha pasión. Disfruta cada una de las lecturas, haz tus apuntes y garantiza no acabar la lectura, sino entender lo que estás leyendo. Eso es lo que te advertiría acerca de los textos de filosofía. ¿Por qué? Porque estamos ante pensadores que tienen un lugar en la historia. Entonces, estas mentes grandiosas, si bien sí son entendibles, son muy complejas. Entonces, cada una de las ideas hay que leerlas de manera muy lenta para comprender todo su sistema filosófico, todo su pensamiento, ¿no? Y una segunda advertencia es que no te frustres si no entiendas alguna idea, porque esto es el día a día del estudiante de filosofía, el no entender a la primera.
Vas a encontrarte muchas veces con algún tecnicismo, alguna lectura, algún término, algún filósofo al que no comprendas ni a la primera ni a la segunda, sino hasta la tercera lectura, ¿no? O a veces ni eso. Pero el chiste es que tengas la paciencia suficiente y la pasión suficiente para detenerte, repasar lo que has visto, repasar al filósofo, la lectura y al final comprender. Vas a comprender perfectamente, pero con la suficiente paciencia, con la suficiente pasión. No te frustres si alguna vez no entiendes a la primera o a la segunda un término, ¿no? Este es el ejercicio de la filosofía, el ejercicio de pensar. Más si no tienes conocimientos de filosofía, menos te frustres porque ten en cuenta que te estás metiendo a un campo cuyos términos a veces nos resultan verdaderamente ajenos al hablar común, ¿no? Al habla que utilizamos día a día. Entonces, si no entiendes algo, no te frustres, con paciencia y con alguna lectura accesoria o con una relectura del tema, vas a poder entender. Y bueno, por mi parte, en esta primera sesión, en esta introducción, en este video de introducción a este curso, es todo. Simplemente recordarte que tengo un curso gratuito, por si no lo has visto, que vayas a verlo, te lo recomiendo mucho, es muy ameno, es muy general, es muy corto, de alrededor de 1 hora y media. Reitero la bienvenida al campo de la filosofía, te reitero esta bienvenida diciéndote que es un gran paso que has dado, y que es un paso que has dado no únicamente académico, sino de vida. Vas a notar en cuanto comiences a estudiar filosofía, en cuanto te vayas a este y a otros textos de filosofía, que la filosofía la vas a estar estudiando por el resto de tu vida. Te dediques a lo que te dediques, vas a encontrar algún momento para estudiar a algún filósofo. Y que la filosofía no es una simple lectura o algo que aprendes para poder hacer algo, sino que es la lectura, ¿no? Es una lectura que va muy enfocada a ver de otra manera la existencia, la vida, el conocimiento, el arte, el sufrimiento, el placer, la belleza, etc. Entonces te doy la bienvenida, te doy una enérgica bienvenida, tal como lo exige el gran paso que has dado, ¿no? Y no menos importante, de hecho lo más importante, es dejarte tu primera tarea, que va a ser leer la lección 1 de este libro, que se llama El conjunto de la filosofía. Léelo de manera despacita, léelo con mucha claridad, haz tus notas. Te voy a dejar el PDF de esa lección en el curso. Ya que hayas leído el curso, ya que hayas hecho tus notas, tu resumen, ya puedes ver el siguiente video, que va a ser la primera clase, ¿no? De el conjunto de la filosofía y de la vivencia de la filosofía. Te adelanto que el primer tema, o más bien los temas que va a tocar en esta primera lección van a ser primero, cómo podemos saber qué es la filosofía y cómo la filosofía sobre todo se conoce ya que la vives, ya que haces filosofía. En segunda, te va a dar un panorama muy general de cómo se divide la filosofía a lo largo de la historia, es decir, entre filosofía antigua, que es la que vamos a ver en este curso, filosofía medieval y filosofía moderna. Y también te va a dar un panorama general de las ramas de la filosofía, sobre todo dos, ontología y epistemología. No vayas a anotar nada de esto ahorita, lo anotas ya que vayas a la lectura, ya que empieces a leerlo. Y ya que hayas acabado, nos vemos en el próximo video. Entonces, a leer de manera lenta y sobre todo a disfrutar la lectura. Nos vemos en el siguiente video, nos vemos en la primera clase y te deseo un muy buen día.